Hablar de discrecionalidad en general, en términos generales, supone estar dentro del terreno de lo razonable, es decir, todo lo contrario a la arbitrariedad. Ahora, si nos vamos a referir específicamente al tema de la discrecionalidad judicial, no podemos dejar de considerar en un primer momento o en un primer paso un tema íntimamente vinculado con que es la independencia del Poder Judicial. Principio que, por supuesto, en este ámbito, menos que en otros, no se discute, hace a los derechos fundamentales. De allí que la garantía que tenga todo ciudadano de un juez independiente implique sobre nuestras cabezas una tremenda responsabilidad, como se refería esta mañana el doctor Lorenzetti, o sea, garantizar a todo el justiciable que nuestras decisiones van a estar libres de toda presión, provenga de donde proviniese, poder político, económico, medios de comunicación, vinculaciones, afectos, aún de las opiniones doctrinarias cuando aparezcan como tendenciosas y, por supuesto, también de nuestra propia subjetividad, ideología y prejuicios. Bueno, con este panorama nos vamos situando en el concepto del juez independiente, de la garantía del juez independiente, que es el que tiene que actuar con absoluta imparcialidad, aplicando en primer lugar la razón, la lógica y también, obviamente, la lógica jurídica, por supuesto, el derecho, en consonancia con todos los principios generales, valores, paradigmas y, por supuesto, la propia intuición, conforme las reglas de nuestra ciencia, de nuestra técnica, de nuestro arte, de manera de lograr esa empatía necesaria con los valores sociales de justicia. Creo y estoy convencida que la independencia judicial se cimienta, se consuma en la interioridad de cada uno de nosotros y solo así se podrá construir la independencia del Poder Judicial como tal. Pero bueno, no solo se trata de ser independiente, sino de demostrarlo. Y qué mejor oportunidad que el acto jurisdiccional por excelencia, que es el dictado de la sentencia. De allí la importancia de este tema, ¿no? de la fundamentación, de la argumentación de la sentencia, de la discrecionalidad y de sus límites. Nuestra misión principal es coadyuvar a preservar la paz social cada vez que se somete a nuestra jurisdicción un conflicto entre partes, entre particulares o con el Estado. Y esta paz social no se podrá conseguir nunca si nuestras decisiones no se cimientan, se solidifican en las bases y principios morales de la comunidad a la cual servimos y para la cual trabajamos. Dworkin por eso enseña que el trabajo del juez debe ser responsable respecto de los derechos y tomándonos en serio los derechos tanto de las personas como de la sociedad. Y que además las justificaciones de nuestras sentencias deben ser aceptables. Ninguna justificación podrá ser considerada aceptable si no está fundada en criterios racionales y objetivos de justicia. Es decir, primero que nada tenemos que considerar el derecho, que sea ajustada a derecho. Pero sabemos que no siempre funciona con tanta facilidad el silogismo clásico, racional, positivista, porque aparecen los problemas cuando se da la ambigüedad semántica, las lagunas, y bueno, o cuando la norma aparece no aplicable al caso concreto, porque quizás se dictó en otro contexto histórico, político, cultural, o aunque sea concomitante a la resolución del caso, puede resultar inconstitucional o contrario a los derechos fundamentales. Aparece aquí entonces la necesidad del juez de munirse de otros materiales, de armar la solución como un rompecabezas buscando elementos extranormativos, que Tarufo nos dice no son de ninguna manera contrarios a la norma, sino integradores de la misma. Estos elementos, que los tomamos de otras ciencias, son los argumentos tópicos, pero que no pueden provenir de nuestra subjetividad o de nuestra arbitrariedad porque sí, porque se nos dé la gana. Existen para eso las fuentes de autoridad, que son la doctrina, la jurisprudencia consolidada. Bueno, todos estos argumentos tópicos o lugares comunes que, como digo, lo podemos tomar incluso de otras ciencias, tratando de hacer el estudio epistemológicamente a través de reglas de apreciación ético-políticas, económicas, sociales. Tarufo nos dice que lo que queda como remanente de la argumentación tópica, luego del análisis lógico, es el componente estrictamente retórico de dicha argumentación. Ya después voy a hacer una breve referencia sobre el componente retórico, que a mi criterio tiene también su importancia, más allá del que pueda ser meramente ad pompam.
Bueno, al hablar de casos en que no se pueden resolver tan fácilmente por la aplicación directa de la ley, nos estamos refiriendo a los casos difíciles, los ejemplos que citaba anteriormente, normas inconstitucionales, no aplicables en la época o de semántica confusa. Entonces aquí es donde verdaderamente aparece ya la subjetividad del intérprete y por ende el tema de la discrecionalidad judicial. Es que el juez, por supuesto, como todo ser humano, tiene su propia ideología, su propia identidad sociocultural y indudablemente esta ideología se va a expresar a través de la argumentación judicial. Nos dice Tarufo que aún en el razonamiento silogístico clásico racional, en la pretendida certeza deductiva de la decisión aparece la ideología del juez. Es decir, que esa apariencia de certeza deductiva es en sí toda una ideología. ¿Cómo hacer entonces para que esa ideología, subjetividad, no trasunte en arbitrariedad? Y bueno, la regla fundamental deontológica de la función judicial es hacer primar los derechos fundamentales, los principios generales del derecho, toda la normativa que ya está tratada por los tratados internacionales y tan trabajada por la doctrina. Y en realidad nuestro sistema judicial positivo, el Código Civil, nos da las armas para esto, nos da los instrumentos, artículos 15, 16, a punto tal de que hasta León decía que el artículo 16 implicó una carta en blanco que le dio el legislador al juez para resolver conforme a los principios generales. Borda también hizo su gran aporte al incorporar transversalmente el código, principios que en materia civil venimos manejando desde la reforma, el abuso, buena fe, etcétera. Y es lo que Lorenzetti nos dice, que debemos munirnos y trabajar como una especie de diálogo de fuentes, que también receptadas aparecen en la reforma proyectada del Código en los artículos primero al tercero. Entre estos principios está la posibilidad de resolver conforme la equidad. Y aquí aparece la verdadera trascendencia de la función judicial. Si vemos todos estos deberes, facultades que nos da nuestra propia legislación, agregamos a ello las potestades, obligaciones que tiene cualquier juez, aún del lugar más recóndito de nuestro país, de hacer el control difuso de constitucionalidad de las leyes, vamos viendo la importancia que tiene en nuestro sistema republicano de gobierno la función judicial, el poder judicial como garante del control de legalidad. Nuestro sistema, concebido a imagen del americano, que lo llevó a Rawls a decir que los tribunales son los paradigmas de la razón pública, entendida la razón pública como un bien general. Bueno, precisamente por esto la justificación de las decisiones deben hacerse mediante esa razón pública política, que no puede estar basada sino en lo que es el Estado de Derecho, el Estado constitucional del derecho. La decisión también debe ser respetuosa entonces de la ética, de la moral pública, de los derechos humanos, concebidos por la sociedad en el momento histórico determinado en el cual debemos actuar. Y nos sucede ahora que se da aquello del pluriculturalismo, que es a raíz de la globalización, particularmente en nuestro país, a título de ejemplo, ha venido a incorporarse con la reforma de la Constitución todo el tema de los pueblos originarios que antes eran impensados en el derecho. Y así pensada, nos dice Rawls, la decisión, la resolución debe ser además realizable. Nos vamos introduciendo en esto el paradigma consecuencialista que tanto hace hincapié en nuestra Corte, en cuanto a que los jueces debemos ser muy cuidadosos de las consecuencias de nuestras decisiones políticas, sociales, económicas. ¿Qué hacer entonces con ese pluriculturalismo y con la propia ideología y la realidad sociocultural del juez, de su ambiente? Bueno, creo que lo que hay que hacer es buscar ese fondo común de racionalidad que implica una deliberación de lo que es razonable. Turén a esto le llama el diálogo entre culturas, una dialéctica entre esa realidad sociocultural, las distintas realidades socioculturales que se deben terminar amalgamando. Ese diálogo entre culturas implica precisamente el reconocimiento de la individuación de cada uno y reconocerlos como sujetos de derecho. En palabras de Riquer, es la comprensión de sí mismo como otro. Alguna vez tuve oportunidad de estudiar retórica y les cuento, me preguntaba yo, ¿a quién va dirigida la voz de la sentencia judicial? Bueno, en retórica habla el personaje juez, no hay indudable, es formalmente un juez el que está hablando, pero hay un yo empírico, una voz interior. Entonces, la pregunta era, ¿a quién va dirigida? Bueno, en principio se supone que a los justiciables, que son a los que les interesa el caso, pero esta resolución
es performativa, se le impone con autoridad de cosa juzgada una vez que queda firme. Entonces, y además está llena de tecnicismo que muchas veces no entiende. Quizás se dirige entonces a sus representantes legales, que serán los encargados de explicársela, o en el caso de los tribunales inferiores, a los superiores, para tratar de motivar la sentencia de modo que se note que es fundada en derecho, en la lógica, en la equidad, en la justicia. Pero yo me contestaba, y siempre aclaro retóricamente hablando, que en realidad la voz esa está dirigida a la sociedad, a la comunidad de la que forma parte el juez y por ende, a sí mismo, una especie de autocomunicación. Yo decía, encuentro que nunca será feliz en la medida que no se dé la concordancia entre ese sentido de justicia de la propia voz, la razón, la probidad, la equidad del discurso logrado. Ahora bien, estamos hablando de este nivel de aceptación general que surge de una subjetividad, pero no nos confundamos, no con esto vamos a caer en la arbitrariedad. Para evitar esta arbitrariedad es que existen la selección de alternativas a través de la prueba y del error. Existen lo que Arnio llama escalas, medidas, patrones. Arnio dice que estas medidas son tan rígidas que habla de, o por lo menos yo así lo interpreto porque hace una alusión al metro de París, que deben ser como el metro de París. Y en alguna parte también sostiene que deben ser como las reglas de las ciencias naturales, bastante difícil para nosotros, ¿no?, dentro de la ciencia social. Bueno, a estas escalas, medidas, patrones, Dworkin le llama estándares que deben ser observados no porque favorezca una situación determinada, sino como exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad. En realidad son los principios racionales, que siempre deben ser interpretados, reitero, contextualizándose con esa realidad social, cultural y económica. Todas estas estándares, escalas, medidas, van a constituir un criterio de un sistema jurídico ideal. Estamos hablando dentro de lo que el deber ser, el sistema ideal, que es responsabilidad de toda la comunidad jurídica construirlos. Llegado a este punto, no hay duda entonces que es necesaria la fundamentación de la sentencia, la justificación de la decisión primero y la fundamentación, la motivación. Esto es una obligación democrática. Todo poder del Estado tiene la obligación de justificar sus actos de gobierno y, por supuesto, los jueces no estamos exentos de ello. Esto tiene un valor político fundamental, que es la garantía constitucional que le permite a la sociedad controlar la legalidad de nuestras decisiones. Un valor político en sí, en cuanto se reconoce la democracia de la gente, de los ciudadanos, en el control. Y por otro lado, instrumental, porque es precisamente esto lo que va a permitir controlar la coherencia interna de la decisión con los valores codificados y propios de la sociedad. La justificación debe ser absolutamente de todo. Se debe empezar por justificar los valores. ¿Por qué elijo tal principio y no otro? Y la argumentación de su elección, por supuesto, ni que hablar de la individuación de la norma concreta que se aplica al caso. Y también la justificación en el juicio relativo a la verdad o falsedad de los hechos. En un break conversábamos con el doctor Abel Fleming, ¿no?, la importancia que tiene la justificación de los hechos, del tema decidendum, porque ahí es donde es más factible caer en esto de la arbitrariedad. ¿Cómo quedan establecidos los hechos si el juez lo hace porque sí? Tienen que estar absolutamente justificados. ¿Por qué elijo? O no elijo, sino por qué se decide que tales hechos son los verdaderos y tales otros quedan descartados. Y por supuesto, directamente relacionado con esto, la fundamentación de las pruebas que sean atendibles. En fin, se trata de la justificación de todas las elecciones que permitan el control externo sobre la validez de los argumentos. Todo esto nos lleva a la conclusión de que no necesariamente se debe aplicar la norma gramaticalmente cuando ésta no garantice el bienestar general conforme los valores que venimos hablando y que son asumidos por la sociedad en un momento histórico determinado. La norma entonces debe ser reinterpretada de acuerdo a todos esos valores, teniendo en cuenta, a mi modo de ver, dos paradigmas fundamentales que son el de los derechos sociales y el paradigma consecuencialista. Y sobre todo esto, el gran desafío se da cuando debemos resolver conforme la equidad. Entonces es necesario usar la razón, la ciencia, afinar la intuición, todo conforme a estos paradigmas de los que venimos hablando. Esto no es nada nuevo, ya lo decía el Código de Manú. Los fallos de los jueces se fundamentan en circunstancias del caso, en la ley, las costumbres de cada comarca, los principios de equidad y en las leyes eternas.
Bueno, también entiendo que una de gran ayuda es la filosofía trialista de Ciro Caldani, teniendo en cuenta la dimensión sociológica, normológica, diquelógica, siempre con la justificación del caso. Todo esto es lo que le va a poner el verdadero límite a la discrecionalidad, que es la arbitrariedad en la motivación. Por último, les decía que quería referirme brevemente a lo que es la fundamentación retórica, ¿no? Es que aquí está la pasión del discurso. ¿Qué caso es esta mañana? El doctor Lorenzetti hablaba de la pasión. Entiendo yo la pasión en cuanto a contraponerse a la indiferencia frente a la injusticia para hacer la justicia del caso concreto. Entonces, el receptor de esa voz a la que me refería, para mí no es otro que el género humano, incluido el propio juez, en esa dialéctica de la persuasión. Calamandrei decía que la fundamentación de la sentencia es la apología que el juez elabora a posteriori de la decisión misma. Se toma la decisión y hay que fundamentarla, hay que motivarla. Y Calamandrei le llamaba que era la apología que hacía de su propia decisión. Ahora, esta apología o este intento de dialéctica de persuasión, de llegar a la comunidad, a sus valores, a esa gente común de la que nos hablaba Lorenzetti esta mañana, no significa, a mi modo de ver, de ninguna manera una adhesión conformista o reduccionista a los prejuicios de las mayorías. Las decisiones del juez deben ser contramayoritarias si es necesario, si estos prejuicios van en contra de la razón, del derecho, de la equidad, de la justicia. Pasión del discurso es conmover y conmoverse con la palabra interior y exponerla para su control. Quiero terminar con una cita de Sentís Melendo, que nos dice que en el campo que nos movemos no puede haber neutrales, indiferentes. Ante los males que afectan a la justicia, la indiferencia es inadmisible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Caballero de Aguiar. Concedemos entonces la palabra a la doctora Durán de Cassis. ¿Sí? Según ha dispuesto la organización, si hubiere preguntas, tendrían que trasladarlas personalizadamente, o sea, indicando en todo caso a quién del panel están dirigidas. Para empezar, F5. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Analía Durán de Cassis. Bueno, ya me presentaron. Represento a la Asociación de la Provincia de Corrientes, soy la presidenta, y a la FAM. Para mí es también un honor estar ante un auditorio tan distinguido, compartir con toda la magistratura del país, porque acá estamos provinciales y nacionales reunidos, unidos, y bueno, la idea es traer algunas reflexiones para que conversemos y nos llevemos, nos vayamos enriquecidos con las experiencias de los demás que en este intercambio. Yo, para comenzar el tema, voy a pasar ya, pienso que tenemos que repensar desde dos perspectivas la cuestión de límites a la discrecionalidad judicial. Yo creo que esa temática es la gran preocupación de todos en estos tiempos que vivimos, ¿no? ¿Cuáles son los límites, los alcances que tienen que tener nuestras decisiones? Y tenemos que trabajar desde la justificación de nuestras decisiones y también desde una perspectiva que la voy a mencionar nada más, procesal, que es el activismo versus garantismo, digamos, no el enfrentamiento, pero sí las dos posiciones que tenemos, o el neoprocesalismo en el decir de Goscinny, ¿no? Pero básicamente la idea es trabajar, continuando las ideas de María Rosa Caballero sobre el tema de la justificación, porque yo creo que nuestras decisiones adecuadamente justificadas y fundamentadas van a ser sostenibles, no van a ser endebles, no vamos a ser vulnerables como jueces porque los vamos a poder sostener. También tenemos que trabajar con un lenguaje sencillo, superar en el decir de Carlos Cárcova esa opacidad que tiene el derecho para que el ciudadano nos vaya entendiendo cada vez mejor en la interpretación que nosotros hacemos. Por eso tomo
tomé para circunscribirme y compartir el tiempo y este espacio, una reflexión que hizo allá en el año 1996 Roberto Gargarella en su obra La justicia frente al gobierno. Si nosotros queremos en nuestro sistema de gobierno, debemos respetar las decisiones de la mayoría y proteger en nuestro sistema político, ¿no?, a las minorías, ¿qué rol debe desempeñar el Poder Judicial en esa posición o en ese sistema de gobierno o político? Y bueno, justamente el rol nuestro es muy delicado, es muy importante porque tenemos un rol de contralor de las decisiones de los otros poderes del Estado también, aparte de resolver los conflictos de la ciudadanía, de aquel que ya no pudo resolverlo en su ámbito privado y viene a los tribunales. Entonces, la mejor manera de nosotros, hay estudios excelentes sobre el tema, yo creo que todos lo sabemos, los hemos estado teniendo presente para justificar nuestras decisiones, es la justificación y la fundamentación. Pero para eso nosotros también tenemos que tener en cuenta qué tipo de juez somos hoy. Si tenemos que tomar posición, tenemos que tomar partido en el buen sentido de la palabra y posicionarnos en este tema, porque todas las decisiones que nosotros tomamos significa que nosotros estamos teniendo una percepción determinada del derecho, en donde se entrecruzan nuestras creencias personales y nuestra formación técnica. Por eso, miren, voy a pasar y después voy a retroceder porque esa es mi conclusión. ¿Por qué digo que nosotros tenemos que definir cuál es el rol que tenemos los jueces del siglo que concluyó y de esta nueva centuria? Porque tenemos que reconocer que hay una crisis del conocimiento clásico lineal, entonces tenemos que nutrirnos también de otros saberes. Nuestro conocimiento tiene que ser interdisciplinario para poder resolver las problemáticas que la ciudadanía nos trae. Entonces así ya tenemos la doctrina de la arbitrariedad, la cosa juzgada irrita, ya está la ley, los problemas del consumo golpeando las puertas de la abstracción cambiaria. Así, esas son algunas de muy mínimas realidades que tenemos que resolver y dar una respuesta. Entonces, el juez de hoy acepta el reto de que estamos ante leyes de textura abierta, hay un amplio margen de indeterminación generan esas leyes y esa realidad que no la podemos eludir es la que propicia la discrecionalidad. Entonces, discrecionalidad vista como un buen activismo, un activismo responsable, interpreto, haciendo las reflexiones para venir a compartir con ustedes, que no es buscada. Y la podemos considerar como un poder intersticial que están en las normas indeterminadas, porque las normas, las leyes de textura abierta, esa indeterminación normativa genera una carencia en ellas. Entonces nosotros la tenemos que interpretar para poder aplicarla al caso. Es decir, que esa visión reduccionista de la subsunción ya no funciona más en estos tiempos. Entonces, también tenemos los tipos de problemas que la ciudadanía lleva a los tribunales ante la ausencia e insuficiencia de algunas políticas de Estado o problemas que se socializan, ¿no? Problemas de vivienda, de salud. Entonces, como decía, una gran diversidad de disciplinas se entrecruzan y nos obligan a nosotros a tenerlas en cuenta para resolver las cuestiones. Y yo creo que entonces la idea mía fue trabajar sobre interrogantes. Decía, ¿qué es ser juez? ¿Cuáles son los límites que deben regir su desenvolvimiento? No me voy a detener, solamente porque ya sé que todos conocen el perfil del juez que los grandes estudiosos fueron proponiendo, el Júpiter, el Hércules y el Hermes. Bueno, la idea es quedarnos con el juez Hermes, el juez que resuelve intermediando, con un conocimiento del derecho y de la realidad social. Es decir, que
desde la teoría crítica del derecho, el juez lo toma como una práctica social discursiva, porque evidentemente nosotros como jueces, al resolver los casos, estamos fijando nuestra posición de cómo percibimos y lo tomamos al derecho, al sistema jurídico para aplicarlo. Entonces, para nosotros tomar nuestras decisiones que sean no vulnerables, como digo, es decir, no reprochables, no digo por los técnicos, sino por el ciudadano a la cual va dirigida, entonces tenemos que admitir que tenemos que ponernos límites, no solo los que nos ponen los demás, nosotros mismos. ¿Y cuáles son los límites y la obligación? Enfáticamente lo sostengo. Tenemos que tener una justificación interna, racional, y una externa, la razonabilidad. Y la fundamentación, donde desarrollamos toda esa toma de posición que tenemos para resolver el caso. Nosotros sabemos que hoy todo el derecho tradicional está atravesado por el derecho constitucional y los derechos humanos. Entonces tenemos que tomar nuestra realidad para ser un buen juez, como decía en aquel de muchos años artículo del doctor Cueto Rúa, conocimiento del derecho vigente y de la realidad que le rodea. Así que tenemos que trabajar con las 3 dimensiones que propone la teoría trialista también. Es una buena alternativa, la valorativa, la sociológica y la normativa, obviamente. Tenemos esas opciones, pero no podemos ya sostener sentencias que solamente en base al artículo 34, ese es el número en la provincia de Corrientes que tiene en el Código Procesal Civil facultades de los jueces, y con eso es suficiente para tomar una decisión. Esa sentencia sería totalmente vulnerable y justificado el reproche de la ciudadanía a las respuestas. También entiendo que es así en todos los fueros. Así que tenemos que trabajar desde esa perspectiva de fortalecer nuestras decisiones para con una adecuada fundamentación. Esas las van a hacer menos vulnerables, y entonces se van a ir superando más aún los prejuicios que hay con respecto a la discrecionalidad judicial. Así que, pasando rápidamente al tema de, otra alternativa excelente, porque yo pienso que el juez hoy situado, partícipe y posicionado no solamente interpreta la norma para resolver casos complejos, la interpreta para resolver todos los casos que llegan a su conocimiento. Ya no se aplica más el artículo fríamente de determinada ley. El derecho es interpretado bajo esas pequeñas líneas que deslicé, y las que deslicé los doctores, seguramente los demás destacados expositores lo dirán, tiene que ser interpretado. La que propone el constitucionalismo interpretativo de Robert Alexis, me parece otra alternativa excelente, porque habla de la ponderación, cuando tenemos que trabajar en casos difíciles con principios del mismo peso. Trabajamos entonces con normas, con principios, con casos que hoy nos llegan, nos golpea la puerta a los tribunales, que hace algunos años atrás era impensable, por la complejidad de los problemas de la sociedad. Entonces, ante ese panorama, nosotros tenemos que refugiarnos, sí, en una interpretación realista del derecho y unas decisiones enfáticamente, sostengo, fundadas adecuadamente. Y por eso sostengo que así vamos a poder exigir o lograr mayor cumplimiento de las sentencias, porque entiendo que en cuanto al cumplimiento de sentencias, distinguiendo entre sentencias entre particulares y sentencias donde está un particular y el Estado, yo creo que es generalizado por el sondeo que he realizado antes de venir a esta conferencia, de que el ciudadano ha perdido el culto, ese compromiso de cumplir con sus obligaciones. La mayoría de las sentencias hay que hacerlas ejecutar. Así que esa no es la idea, es tratar de recuperar esa credibilidad del Poder Judicial, y una manera de recuperarlo es con decisiones adecuadamente fundadas que se cumplan.
me fui. Tengo que volver porque quiero, tenía la conclusión. Ya, María Rosa, auxiliame para poner acá. Quiero volver a abrir porque quiero llegar a la conclusión. Para abrir F5. F5, ahí está. Bueno, aquí. Bueno, entonces la conclusión que quiero proponer para trabajar como límites a nuestra discrecionalidad es que tenemos que creer en conservar, defender nuestra discrecionalidad y nuestro activismo, pero el activismo lo veo como una herramienta de protección constitucional siempre que fuera utilizado con sustento en criterios de racionalidad, razonabilidad y con prudencia. Yo creo que así vamos a poder trabajar con un activismo bien fundado y a la vez poner límites a la discrecionalidad que la tenemos que ejercer, ya digo yo, en un juez situado y posicionado, no solo en los casos difíciles y complejos, sino en nuestra función cotidiana. Muchas gracias. Y ahí ya sacamos y le paso al doctor. No sé si lo necesitan. Doctora Durán de Casís, muchas gracias. Para resaltar el apego a las normas de los colegas, ninguno hasta ahora se ha pasado los 15 minutos que tienen asignados, así que tratando de mantener la línea en representación de la JUFEJUS, interviene a continuación el doctor Eduardo Fernández Mendía. Buenas tardes, me quiero presentar, bueno, mi nombre ha sido dicho, soy juez del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa desde hace unos años y mi participación en esta conferencia la quiero olvidarme del término conferencia, sino una reunión, una tertulia entre jueces en las cuales nos vamos a charlar fraternalmente y ver esa problemática que nos viene acuciando, que es en muchos casos el abuso de la jurisdicción por el apartamiento de las idoneidades que nos han sido pedidas en nuestra designación y que nos deslegitiman o nos quitan un poco de legitimidad de ejercicio en algunos casos. Por supuesto que mi reflexión va a ser seguramente estadísticamente a hechos aislados o minoritarios, pero que evidentemente afectan nuestro prestigio, nuestra identidad. Pero para eso me voy a tomar un minuto para ubicarnos en un escenario en el cual estamos inmersos todos los habitantes, es decir, justiciables y jueces. Estamos viviendo lo que algún sociólogo polaco habla de la modernidad líquida, esta posmodernidad en la cual se ha licuado casi todo, se ha licuado nuestra identidad. Y yo digo que lo llamo como licuado porque en la ensalada de fruta cada fruta mantiene su identidad. Cuando se hace el licuado, la identidad se pierde y solamente quedan reminiscencias de los sabores anteriores. Esta sociedad posmoderna está licuando muchas cosas y afecta también a la labor judicial, como lo voy a decir a continuación. ¿Cómo es el hombre que juzgamos nosotros a partir de este tercer milenio? Es un hombre generalmente desconfiado, no confía en nada, relativista moral, le gusta más el sentir que el pensar. Ojo, no estoy hablando de nuestros justiciables, nos pasa también a nosotros. Tenemos nuestra escala de valores está dada más que por el éxito y la fama, que por otros valores que eran trascendentes hasta hace 20 años atrás. Y eso también influye en el mundo del derecho, en mi opinión. ¿De qué manera? La primera manera es que se ha producido lo que se denomina una crisis regulativa del derecho. El derecho ya no tiene esa imperatividad o ese valor de referencia que tenía hasta hace muy poco. Encontramos resoluciones del Poder Judicial que están muy alejadas de la fundamentación jurídica. Eso es por un problema de que realmente forma parte de esta posmodernidad. También
hay una crisis de razón jurídica. El famoso sentido común al cual nuestros profesores de Derecho Procesal Civil nos decían, acuérdense, algo de derecho de fondo, bastante procedimiento civil y sentido común. Y uno agarra escritos judiciales o sentencias judiciales que realmente le cuesta conseguir o encontrar la famosa logicidad. ¿Y por qué se cree que han aparecido o la Corte han tenido que crear el absurdo en la valoración, la ilogicidad, las afirmaciones dogmáticas, la arbitrariedad? ¿Por qué? Porque hemos ido perdiendo, digamos, los judiciables, tanto los operadores de aquel lado de la barandilla como nosotros, muchas veces del valor del pilar como referencia del derecho. Y muchas veces lo que nos obliga a redactar a veces son pulsiones. Y como decía Chiappini, la ignorancia también es prepotente. Nos encontramos con escritos hostiles en los cuales se nos exige derecho de una manera infundada. Y a veces nuestra respuesta también es de ese carácter. Esta posmodernidad jurídica se manifiesta también en una dispersión jurídica cada vez mayor, en un cambio de legislación cada vez más meteórico, en una levedad y en una fluidez que son cada vez más preocupantes. Y obviamente que eso hace que realmente también se ponga en duda lo que se denomina nuestra legitimidad de ejercicio y nuestra legitimidad de origen. Hoy lo ha dicho el doctor Lorenzetti, cuando ha hablado con respecto a nuestra legitimidad, que somos contramayoritarios. Yo creo que tenemos que estar tranquilos porque nuestra legitimidad, además de ser constitucional, reiteradamente ratificada por las distintas constituciones, es también de una gran importancia en los pactos de los derechos humanos. Si ustedes comparan el tratamiento que tienen los capítulos del debido proceso legal con el tratamiento que tienen los derechos políticos, verán que realmente la legitimidad nuestra es importantísima. Ya lo decía Ferraioli, tenemos nuestra legitimidad porque somos los custodios de la garantía de los derechos humanos, porque nuestros resultados no son consensuales, porque además tenemos que racionalizar ese resultado, ese íter lógico que va desde lo que nos piden, lo que está aprobado y lo que vamos a resolver. No tenemos el derecho al non-linked que se tiene en la política o en la decisión política de oportunidad. Es decir, tenemos que resolver todo lo que nos plantea la ciudadanía. Lógicamente, muchas veces no lo hacemos, tenemos esas masas críticas sin resolución en algunos fueros, pero que no pertenecen a la responsabilidad totalmente del Poder Judicial. Y creo que una cosa que muchas veces olvidamos es el juramento que hicimos. Cuando la propia Constitución nos dijo que debíamos jurar administrar bien y legalmente justicia conforme a la Constitución, nos puso ante una dualidad axiológica que es la siguiente. Primero dice bien, que es un valor filosófico, que es lo que decía Aristóteles y Santo Tomás, el apetito hacia la perfección en el obrar. Es decir, primero ha querido el constituyente ese bien filosófico, pero también ese bien de gestión, de gestionar bien y eficazmente. En ese bien están esa dualidad, la filosófica, pero también la de gestión. Y también ha querido de que esa legalidad sea conforme a la Constitución, ya desde 1853. Y además usó una palabra, administrar, no disponer. Nosotros disponemos resolutivamente, pero administramos algo que no es nuestro, que es el valor justicia y que pertenece a la comunidad. Y como decían los jurisconsultos, tenemos la obligación de dar a cada uno lo suyo y de denegar lo que no es suyo. Con lo cual, esa calidad de administradores es fundamental.
no somos los dueños ni de los tiempos ni de los derechos de nadie. Somos los administradores y los resolvedores de sus conflictos. Bueno, para decir que debemos actuar bien, en su momento se mencionaron distintas idoneidades que eran necesarias que los jueces tuviéramos. Antes se decía que para ser juez bastaba ser buena persona y sí se podía conocer derecho. Eso creo que realmente es un reduccionismo que ya no tiene cabida y, como decía la doctora que me precedió en el uso de la palabra, cada vez la exigencia de la idoneidad debe ser mucho mayor. Y aquí es donde muchas veces se produce el abuso de la jurisdicción o el abuso de la discrecionalidad en nosotros los jueces. No lo digo de manera voluntaria, hay muchos factores que no tengo tiempo de mencionar, pero que inciden en eso, como la poca cantidad de juzgados, la proliferación de causas, pero también hay situaciones que son endogámicas, son nuestras, y que las tenemos que mirar frente al espejo y revisarlas. Por ejemplo, cuando hablamos de que es necesaria la idoneidad científica, nos damos cuenta muchas veces de que en nuestros silogismos, en nuestras argumentaciones, los pilares son muy débiles. Usamos muchas veces frases hechas, sintagmas que no tienen ningún contenido y entonces, a partir de un sintagma sin contenido, el silogismo cae por debilidad. He escuchado hablar, he visto valoraciones de prueba diciendo que se hacía en base a la sana crítica racional y eran solamente un puro dogmatismo o una libertad muy personal del juzgador sin ninguna ponderación. Se usa mucho el sintagma prudencia judicial como si fuera un promedio entre lo que pide una parte y lo que pide otra. La prudencia judicial es algo mucho más complicado. También he escuchado o he leído hablar de la duda razonable como lo que no me convence. La duda razonable es un proceso lógico que hay que explicarlo y que es fundamental. También abusamos de la jurisdicción cuando no nos comprometemos filosóficamente en temas extraordinarios, excepcionales, como por ejemplo algunos temas de bioética, algunos temas de improponibilidad objetiva de una importancia política fundamental, y con meros formulismos rechazamos in limine por decir lo que es improponible, sin meternos en el hueso de la cuestión, por no tener una posición filosófica con respecto a ese tema. También erramos, no fallamos como jueces, cuando rápidamente nos declaramos incompetentes porque somos más defensores de la competencia ajena que de la propia. Y a veces lo más terrible es en el momento que nos declaramos incompetentes. También fallamos cuando nos excusamos de una manera muy ligera o rechazamos ligeramente excusaciones, dejando pegado a magistrados que tienen muy en riesgo su imparcialidad y su independencia, teniendo en cuenta que una excusación rechazada, el magistrado no tiene ningún recurso. También fallamos cuando hacemos de la defensa en juicio un festival de vistas. En un juzgado de mi provincia, a los expedientes le decían el camino de los 7 lagos, por la cantidad de vistas que tenía. Realmente, cuando se le pedía al tribunal de que por favor resolviera, volvía a dar vista del pedido, y con lo cual la pérdida de la razonabilidad se hizo grave. Esto que parece cómico está en los expedientes, yo por respeto no voy a decir, pero lo he vivido. Me ha tocado presidir juris en los cuales han sido denunciados por abuso de la jurisdicción, por realizar
previo al dictado de sentencia, 3 medidas para mejor de proveer acumulativas. Llamaba para medida para mejor proveer, cuando la volvía, entraba a otra sentencia, miraba un poquito el expediente, otra vez medida para mejor proveer. Hasta con una gravedad, ya se llamó a medida para mejor proveer en una resolución que había sido decretada la negligencia de la parte. El juez ni se dio cuenta que había decretado esa negligencia y quería hacer esa prueba porque no tenía tiempo de dedicarse a la sentencia. Todas estas cuestiones nos deslegitiman en el ejercicio. Pero no solamente pasan en la primera instancia, pasan en la alzada, cuando con el pretexto de cuestiones precluidas anteriormente no nos metemos, cuestiones de personería que han sido precluidas, cuestiones formales. En los superiores tribunales lo mismo. Yo, como pertenezco a un superior tribunal, los invito a que lean algunos casos narrados por Berizonce sobre las metidas de patas formales que cometemos los superiores tribunales respecto a las admisibilidades de casación, respecto a muchos otros temas. Con esto quiero decir que todas estas cosas afectan nuestra credibilidad, afectan nuestra legitimidad de ejercicio y que nos hace falta un retorno a la racionalidad. No he querido referirme también a que nos afectan y hacen también el problema de las presiones y los lobbies que tenemos para resolver. Como creo que el tiempo ya se me va, quiero decir solamente que los jueces deberíamos hacer como Ulises y sus marineros cuando iban navegando y las sirenas lo ensordecían. Hay que taparse las orejas con cera, atarse a la parte delantera del barco y tratar de llegar a destino, que es una sentencia ajustada a derecho, pero mirando el rostro humano del litigante, mirando su circunstancia y tratando de dar a cada uno lo suyo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor Fernández Mendía. También en representación de la Junta Federal de Cortes, interviene a continuación el doctor Domingo Cecín. Es mi gran alegría de compartir estas jornadas con todos ustedes, que en definitiva contribuyen a enriquecer nuestro espíritu y a motivar nuestra vocación inclaudicable por gestar permanentemente un orden más justo. La orientación de esta disertación va a estar enfocada al rol del juez frente a la actividad discrecional y política del Estado. Pero previo a entrar en esta problemática, me voy a permitir esbozar mi opinión frente a ciertas cuestiones que son motivo de esta temática. Por un lado, cuando hablamos de garantismo o de activismo, en mi criterio pienso que deberíamos dar un paso adelante en analizar de que el rol del juez argentino en el marco del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, etcétera, es hacer un control integral y contextual del ordenamiento jurídico, legalidad, constitucionalidad, convencionalidad en función de los tratados. Es decir, no me limitaría o no discutiría esto de garantismo o activismo, porque la propia palabra activismo implica o conlleva o me suscita la duda de si estoy en el borde del abuso de la jurisdicción o si estoy pisando territorios que corresponden a otros poderes del Estado. En consecuencia, cuando asumo el rol que hoy me corresponde de verdadero control de constitucionalidad de los tratados, por supuesto que tengo un rol mucho más amplio, mucho más flexible, mucho más generoso, pero la solución la voy a buscar dentro del propio ordenamiento jurídico, que obviamente es más complejo y más sofisticado. Un pequeño ejemplo. Un caso en Córdoba en donde se le aplica un apercibimiento público a un abogado
la ley que regula ese régimen dice que es inapelable. ¿Por qué? Porque se trataba de una sanción pequeña. Eso llega al Tribunal Superior, en donde nosotros decimos que en el actual Estado constitucional y democrático de derecho no puede haber ningún acto susceptible de ocasionar un agravio a una persona en el cual se le impide llegar a la jurisdicción. Tiene que haber un tribunal imparcial e independiente, que es el Poder Judicial, que escuche en virtud de ese control amplio de juridicidad y que, por lo tanto, el derecho a la tutela judicial efectiva, la protección de los derechos humanos, la sujeción del Estado al orden jurídico son principios y valores preeminentes. En segundo lugar, esto de hablar de discrecionalidad judicial, yo prefiero sinceramente no utilizar la palabra discrecionalidad en el ámbito de la justicia. Prefiero hablar de diversos criterios de interpretación que pueden ser más o menos reducidos, pero interpretación al fin. ¿Por qué? Porque la discrecionalidad es una palabra que prefiero dejarla para el ámbito de la administración pública, porque la palabra discrecionalidad implica la posibilidad de elegir entre varios indiferentes jurídicos. Por ejemplo, pintar la casa rosada de rosa, de blanco, de azul o de celeste. ¿Cierto? Son indiferentes jurídicos, con arreglo a criterios de lo más útil, oportuno o conveniente. En consecuencia, la palabra arbitrariedad implica también el ejercicio de la libertad, pero como decía un autor brasileño, Cretelia Juniors, en un caso la discrecionalidad es una libertad orientada y limitada por el ordenamiento jurídico. En el otro caso, la arbitrariedad es una libertad desenfrenada, ilimitada, descabellada. En consecuencia, repito, prefiero hablar de discrecionalidad dentro de la administración pública. Por supuesto que esto es opinable, nadie es dueño de la verdad, simplemente tratamos de emitir opiniones, ¿cierto? Y dejar que en la justicia se haya diversos criterios de interpretación, porque hablar de discrecionalidad dentro de la justicia permite esa idea, ¿cierto?, de que estamos abusando de la jurisdicción, estamos borderline, estamos haciendo algo que no está permitido de ninguna forma. Fíjense el caso Mendoza, por ejemplo, de Riachuelo. La Corte instrumenta una serie de medidas. Algunos hablan de discrecionalidad judicial. Para mí no hay discrecionalidad judicial. Hay interpretación del orden jurídico en un sentido amplio. ¿Por qué? Porque si usted lee la propia ley del ambiente, le da inmensas facultades al juez. ¿Por qué? Porque ha arreglado determinados principios claves de políticas públicas, las ha arreglado de tal forma, ha indicado el camino de tal forma que le suministra al juez una serie de herramientas para ir mucho más allá, pero también aún dentro del ordenamiento jurídico. Por eso no hablaría tampoco de discrecionalidad judicial en este aspecto. La solución el juez la encuentra dentro del ordenamiento jurídico. Por eso, cuando se habla muchas veces de la legitimación de los jueces, ¿por qué el juez no necesita legitimación popular? Porque cumple una función distinta de quien legisla o de quien administra. Quien legisla y administra aprecia el interés de la sociedad y puede crear el derecho inclusive. En cambio, el juez, ¿por qué motivo no necesita legitimación popular? ¿Y cuál es su legitimación? La que le brinda el propio ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque él debe conocer al máximo ese ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para resolver el caso concreto en base al mismo, en base a sus principios, en base a sus valores. Por eso, el gran avance en la República Argentina de los consejos de la magistratura, que permiten, ¿qué cosa? Elegir a los más idóneos, porque los más idóneos son los que pueden comprender y posteriormente aplicar el ordenamiento jurídico.
El juez, en definitiva, desempeña tres funciones claves. Por un lado, tutelar y proteger los derechos, las libertades e intereses de la sociedad. Por otro lado, salvaguardar la propia vigencia del orden jurídico. Y en tercer lugar, salvaguardar también la propia subsistencia del sistema democrático, porque la clave del sistema democrático, además de permitirle elegir democráticamente a quienes gobiernan, es el respeto de las reglas pacíficas de resolución de conflictos. Y los jueces tenemos que esmerarnos para que cada pronunciamiento trate de resolver el conflicto de la mejor forma posible, con los mejores principios y valores, interpretando y aplicando ese ordenamiento jurídico. Voy a entrar ahora brevemente en esta problemática del rol del juez, entonces, frente a lo político, lo discrecional. Entonces, la primera pregunta que quiero compartir con ustedes, esto de la discrecionalidad de la administración pública o la evaluación política que hace el Estado, ¿es algo que está fuera del derecho? Anteriormente, sí, era una zona excluida del control judicial en forma absoluta, e inclusive, fíjense que sus orígenes, los propios cimientos del contencioso administrativo, marcan de que solamente había derecho a acudir al juez cuando se había violado una facultad reglada. Entonces se emparentaba el derecho subjetivo administrativo o el interés legítimo a una facultad absolutamente reglada. Si me habían violado esa norma reglada, yo iba al juez. Y entonces todo lo demás, todo lo político, estaba fuera del derecho. Por eso en sus primeros tiempos, y aún muchos códigos hablan de que los jueces no podemos controlar el momento de lo discrecional, no podemos controlar lo político. Quiero formular entonces esta pregunta. ¿Hoy la discrecionalidad está dentro o fuera del ordenamiento jurídico? Y mi respuesta es: hoy la discrecionalidad y lo político está dentro del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque esta línea la marcan desde la Ley Fundamental de Bonn en su artículo 20, párrafo 3, cuando dice claramente que el Estado se subordina a la ley y al derecho, o en otras palabras, como Constitución de Córdoba, al orden jurídico. Palabras más, palabras menos. Segundo aspecto, lo que es el derecho a la tutela judicial efectiva, a ingresar a la jurisdicción. Segunda pregunta que quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es el límite del control judicial frente a esta situación? El juez se ha convertido hoy en un control de juridicidad. No bastan las normas de procedimiento administrativo donde nos dicen los vicios del acto son, la falta de competencia, la ausencia de motivación, la violación del procedimiento, la violación de la finalidad. Hay nuevos vicios que surgen del propio ordenamiento jurídico, como el error manifiesto de apreciación, como nos habla el Consejo de Estado francés, como la evidente absurdidad, como nos habla el Consejo de Estado italiano, como la arbitrariedad que nosotros conocemos, la irrazonabilidad, la falta de proporción, la violación de la igualdad, la violación de la buena fe. Todos son principios que integran la juridicidad ampliada y por lo tanto nuevos vicios de juridicidad y por lo tanto los jueces podemos controlarlo a eso. Pero vamos al punto clave. Yo no hablo y prefiero no hablar de control de la discrecionalidad seca. Mi propuesta es hablar de control de la discrecionalidad dentro de la juridicidad. Pero para explicar esto muy en pocas palabras, digo, ¿qué es la discrecionalidad? Es una modalidad de ejercicio que el orden jurídico otorga expresa o implícitamente a quien ejerce la función administrativa o la función política, para que mediante la apreciación subjetiva de los intereses públicos comprometidos, seleccione una alternativa entre otras igualmente válidas para el derecho. Voy a explicar brevemente esto. Cuando digo que el orden jurídico le otorga expresa o implícitamente una modalidad discrecional, quiero decir que hay veces, como en el Consejo de la Magistratura, donde se dice claramente el presidente puede elegir a uno de los tres primeros.
hay otras normas que en forma implícita le otorgan al poder político una serie de pautas para combatir la desocupación, la insalubridad. Entonces hay grandes bolsones de discrecionalidad conferidos implícitamente por el propio orden jurídico. Cuando se le da la potestad de nombrar al personal y no se dice que es por concurso, implícitamente hay una potestad discrecional que se le está dando a la Administración. Entonces, pero la clave es que siempre tienen que haber varios indiferentes jurídicos. Yo lo puedo elegir a uno, al primero o al tercero. Eso es ejercicio de la discrecionalidad. Y el control judicial, ¿qué controla el juez? El juez, en el fondo de la cuestión, va a controlar no el núcleo interno de lo discrecional. Es decir, el juez no puede sustituir el primero o el tercero que eligió el presidente o el gobernador en el caso de una terna en un concurso. Porque eso es introducirse en una zona de reserva constitucional que solo le compete al poder político. Pero sí puede controlar si se hizo el concurso, se respetó todos los otros ingredientes reglados, los ingredientes de juridicidad en el sentido amplio expresado. Entonces el juez, cuando dice, no, se eligió el tercero en lugar del primero, va a decir, he controlado que el ejercicio de esa facultad discrecional condice con el ordenamiento jurídico. Con lo político pasa lo mismo. Esto del móvil político que excluye el control judicial es letra vieja. Si hay agravio, hay control judicial. El punto es, o la clave es llegar a cuál es el límite de esto. Y voy a enunciar tres variantes del control de los actos políticos en mi criterio. Un tipo de acto que no es controlable. Por ejemplo, cuando nos incorporamos al Mercosur, cuando nos incorporamos al ALCA. ¿Por qué no es controlable? Muy simple, porque no hay agravio personal y directo. Segundo tipo de actos, aquellos que tienen una doble cara, una cara controlable y otra que no es controlable. La devaluación de la moneda. La devaluación no es controlable, es un acto político en un sentido soberano. Pero la otra cara de la moneda, que es la devaluación, que implica a lo mejor pagarme el 2 por 1, el 3 por 4, el 8 por 7, no sabemos cuáles son los números actuales. En consecuencia, sí pueden importar la aplicación, la inaplicabilidad de ese acto operativo y, en consecuencia, la indemnización de los daños y perjuicios. Y tercer variante, actos políticos controlables. Por ejemplo, que cuando produce un agravio, como lo que nuestra jurisprudencia ha venido cristalizando, ¿cierto? La remoción de un juez antes no era controlable, para mí debe ser controlable no solamente en forma limitada, el control debe ser amplio, no solamente de aspectos formales. Lo mismo que la inhabilidad a un legislador o una multa que aplique el legislador en el ejercicio de su función, o bien cuando no se lo incorpora, como en el caso Patti, Bussi, etcétera, a un legislador al ámbito del Poder Legislativo, hay control judicial. Pero ¿cuál es el límite? Y acá voy terminando con un ejemplo. Se reforma hace algunos años la Constitución de Córdoba. Se suprime el sistema bicameral por unicameral. ¿Pero qué sucede? A legisladores que tenían una duración de 4 años en sus funciones, le acortan el periodo a 2. Se reforma hoy la Constitución, hay que dejar afuera a 150 legisladores. Se plantea esto en el Tribunal Superior a través de una acción de inconstitucionalidad. Hubo una minoría de miembros del Tribunal Superior que pensó que esta era una cuestión política no justiciable. La mayoría sostuvimos que era una cuestión justiciable, porque había agravio. Entonces, si había agravio, había juez en consecuencia. ¿Por qué? Porque en definitiva la Constitución tiene que estar de acuerdo con la Constitución Nacional, con las razones que dan y los motivos y las causas para reformarla, etcétera, etcétera. Hay una serie de ingredientes reglados. Pero acá, fíjense, se marca bien el límite entre lo que puede y no puede controlar el juez. Nosotros dijimos, las reformas en principio hay que instrumentarlas para el futuro. Espere que termine el mandato del juez y de ese legislador y posteriormente comience la vigencia de la nueva norma constitucional. Pero se habían dado razones fuertemente de interés público, como es la austeridad y la agilidad. En consecuencia, pero como se había establecido la posibilidad de una indemnización, dijimos,
se salvó la reforma constitucional porque establece la posibilidad de una reparación, al igual que una expropiación, ¿no es cierto?, de los daños y perjuicios que le irroga ese abrupto acortamiento de su mandato. Pero se dijo bien claro que en lo que no podemos centrar los jueces es en valorar si el sistema bicameral me gusta más que el unicameral, porque eso sí es una cuestión política que incumbe solo al poder administrador valorar y resolver. Para terminar, yo quiero decir que cuando los jueces ejercemos un poder que algunos llaman el activismo judicial y que yo lo prefiero denominar interpretación más flexible en un sentido amplio. Cuando unos hablan de discrecionalidad judicial y, como les digo, sigo pensando en sujeción del caso al orden jurídico, quiero decirles que no estamos hablando del gobierno de los jueces. Estamos hablando del gobierno de la Constitución y del gobierno de las convenciones y los tratados internacionales, en donde precisamente se nos asigna a nosotros la altísima función y misión de ¿qué? De tutelar, de ser los que aplicamos y operativizamos en la realidad los derechos y libertades del ciudadano. Por eso quiero decirles que estamos perfectamente en el marco de nuestra estricta función que nos corresponde hoy en los nuevos tiempos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Domingo Cecín. En representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en primer lugar le damos la palabra al doctor Luis Rueda. Buenas tardes, distinguidos colegas. Es un verdadero honor estar frente a ustedes y con ustedes. Y les comento que había preparado unas breves reflexiones vinculadas al activismo judicial desde la perspectiva de la interpretación judicial. De todas maneras, originariamente conjeturaba yo con lo que se me había dicho de un tiempo de 20-25 minutos, acotado que fuera, y para no resignar contenidos de lo que me he propuesto transmitir y compartir, voy a apoyarme en el texto, sin perjuicio que después tengamos un diálogo sobre lo que ustedes consideren pertinente. En este último tiempo se han hecho aportes decisivos en lo que respecta al activismo judicial. Autores como Gossaini, Morelos, Manili, Lorenzetti y otros se han ocupado sobre la tendencia creciente del juez a ser protagonista responsable en esta actividad, la que incluye, dicho sin taxatividad, las señales que se envían a la sociedad mediante la protección de derechos no enumerados, mediante la identificación de las condiciones para un mejor ejercicio del control de constitucionalidad, para su ejercicio de oficio y para la ampliación de sus fronteras, como así también una nueva interpretación o un nuevo alcance en la interpretación de un derecho. Este aspecto es el que ocupa este breve trabajo, a partir de la idea de que toda teoría jurídica proyectada sobre la realidad que maniobra el juez debe estar afianzada en una determinada concepción filosófica, pues de lo contrario se sucede una serie de problemas conceptuales. Es como operar en el vacío, dice el autor Colombo Murúa, o quedar apoyados en el viejo modelo de reducir el derecho a la ley. En este sentido, sería injusto afirmar que son una constante en la mentalidad judicial las inclinaciones filosóficas parcializantes o direccionadas en un sentido rígido como el exegético legista, sean tales inclinaciones de origen positivistas, naturalistas o jovesianas, pero más desacertado aún sería decir que las mismas se encuentran desterradas. Incluso el fenecido positivismo naturalista, como sostuvo Frías Caballero, en él arrastraba todavía la sedicente presencia en la mente conservadora de no pocos magistrados. Lo cierto es que las cuestiones relativas al modo de cómo los jueces interpretan las leyes como actividad propia del activismo judicial justifica volver sobre los problemas que se suscitan en la aprehensión de las normas tomadas en su literalidad, donde debe reconocerse hoy por hoy que el derecho es un conjunto abierto de fuentes y de normas que incluyen reglas, principios y valores, como refirió la colega que me precediera en el uso de la palabra, modificando tanto nuestra percepción como el propio proceso aplicativo de las leyes. De no entenderlo así, dejaríamos paso a métodos más simples y mecánicos para interpretar la ley conforme el antiguo modelo, ya sea por vía del método gramatical y su apoyatura lingüística, ya sea buscando arbitrariamente la llamada voluntad del legislador o también por el seductor apelativo al espíritu de la ley. De todos modos,
es sabido que desde Nuremberg ya no es posible la reducción del derecho a la ley. Por otra parte, si bien sería difícil en la actualidad, como entiende Román Frondizi, que alguien sostenga que el juez es la boca de la ley, lo que a modo de elegante aforismo hemos oído y a veces oímos de algunos magistrados, cuando en realidad la expresión encubre una verdadera falacia, producto de una literatura jurídica poco razonada y por demás riesgosa en tanto pueda ser asimilada psicológicamente por el juez, operando como un estamento discursivo vinculado a la ignorancia o a la encubierta justificación ideológica de lo que se quiere resolver. Por estas inclinaciones se ha criticado al activismo judicial, entendiéndolo, entre comillas, como una mala práctica de ciertos jueces de retorcer la ley lo que sea necesario hasta hacerla coincidir con su propia ideología. Así, lo que ocurra no depende de lo que diga la ley, sino de las opiniones personales de los jueces, como dijo José Rodríguez. Pero salvada esta distorsión de mentes minoritarias, se observa también que la tendencia en la interpretación de la adopción de paradigmas usuales, en tanto resultan coherentes con los discursos legitimados en un determinado tiempo y lugar, y por otro, también aquellos que se suelen tener por válidos, solo si resultan funcionales científicamente a un determinado esquema normativo. Sea como fuere, el esfuerzo intelectual deviene así en inescindible visto en perspectiva para sacarnos del problema de la elección sobre los criterios a emplear. Hay un ahorro de tiempo y esfuerzo, sostiene Guibur, cuando tomamos conciencia de la cantidad de criterios que participan en la construcción de los distintos modelos, desde que nos permite emplear otros que se fueron gestando laboriosamente a lo largo de generaciones. Así las cosas, coincidimos en la necesidad de aprender la realidad interpretándolo a partir del empleo de otros modelos posibles, evitando en ocasiones posturas rígidas ante lo que desconocemos e interpretándolos a la luz de otros ya conocidos, mas no necesariamente ello implica adherir al entendimiento de que, al relacionarlos con un nuevo modo particular de pensamiento y con nuestra propia ideología, nos animaremos a crear un derecho, es decir, a otorgarle un alcance que no poseía en la lectura unívoca del texto legal. Cuando digo un nuevo modelo me refiero a una visión superadora, como por ejemplo la de Fernando Martínez Paz mediante la construcción del mundo jurídico multidimensional, que nos compele a dejar atrás el derecho como ciencia aislada de normas, de ideas generales y de abstracciones, como en el positivismo normativista, que intentaba separar de manera absoluta la teoría de la práctica, sosteniendo que la única manera de salvar la ciencia jurídica era contar con una teoría pura y, en consecuencia, aséptica y neutra. La jurisprudencia era, así, un comentario de las normas en las que el derecho se manifestaba como ciencia. Desde su visión tiene asumido una posición Bobbio. Cuando nos planteamos el problema de saber qué es el derecho dentro del enfoque de las relaciones con la justicia, podemos responder en dos sentidos, dice el desaparecido pensador italiano. Primero, cuando preguntamos qué es el derecho en una determinada situación histórica y nos interrogamos entonces sobre qué es en realidad el derecho y no qué quisiéramos que fuese o que debería ser. Y segundo, si nos preguntamos qué es en realidad el derecho, no podemos sino responder que en la realidad también vale como derecho el derecho injusto y que no existe ningún ordenamiento que sea perfectamente justo. Se cierra acá comillas. Responder al primer interrogante para comprender mejor la problemática de la identificación de las normas es tarea específica del intérprete, quien lo hace con el alcance especulativamente práctico que concedemos a dicha interpretación. De nuestro empeño dependerá si lo hacemos con la suficiente efectividad y alcance, o si, con menor ambición, solo nos comportamos como exégetas desentendidos del fundamento mismo de las cuestiones que corresponde resolver. Lo segundo, es decir, responder a la pregunta bobbiana de qué es en realidad el derecho, nos introduciría de lleno en una discusión filosófica pura que, si bien precede a cualquier otra discusión desde mi punto de vista, no nos ocupa en esta breve disertación. Con ello, Bobbio apuntaba a la descripción de un proceso con incumbencia principal dentro de la teoría política, pues desde otra perspectiva, lo mismo podría ser dicho, entre comillas, de esta forma. El naturalismo ha tenido la fundamental y permanente función histórica de poner límites al poder del Estado. Ahora bien, la teoría de los derechos naturales, que se sostiene con el naturalismo moderno, representa la afirmación de los límites del poder estatal, considerados no solo desde el punto de vista del exclusivo deber de los gobernantes, sino también desde el punto de vista de los derechos de los gobernados. En efecto, se trata de poner límites al poder estatal mediante el ejercicio de un poder que, a su vez, no se declara encorsetado en una teoría cerrada del derecho con sus propias reglas y su propia hermenéutica.
Entendemos que el poder, si lo concebimos no ya solamente circunscripto a la relación gobernante-gobernado, es perfectamente asimilable a una vinculación de esa naturaleza entre nosotros los jueces y los ciudadanos, independientemente del sistema de elección indirecta, y entonces acaso lo veamos con mayor naturalidad respecto a lo que la sociedad demanda. Mientras el poder político elabora y ejecuta las políticas estatales, los jueces no necesitan negar una vinculación de esa naturaleza en el ámbito competencial, particularmente al fijarle a aquel poder los límites, a través de una activa tarea interpretativa y también, y a la par, de la relación de poder que emana del ejercicio de la judicatura, pues pensar en contrario constituiría una necesidad condenada al error. Es evidente en este sentido que tales límites parecen peligrar o parecen verse perforados cuando aparece una insólita denuncia que afecta a uno de nuestros consejeros jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación. De todas maneras, si desde el activismo judicial se pretende enviar señales al poder político para indicar, por ejemplo, la necesidad de una reforma legislativa o requerirle que tenga una política de Estado en determinada materia, como lo hicieron la Corte en el caso de Arriola, entre otros. Obviando aquí discrepancias filosóficas, entendemos vigente la cuestión interpretativa en términos de audacia intelectual. No decimos de intelectuales. Decimos de jueces sin timidez ni cobardía intelectual, esa cobardía que les reprochara a los jueces argentinos el famoso pensador Carlos Cosio. En tal sentido, atengámonos a constatar la saludable vigencia de la actitud de que han dado, gracias doctor, de que han dado cuenta nuestros jueces. Al fin de cuentas es una cuestión objetiva que habrá de presentarse cada vez que la fructuosidad de los hechos sociales demanden soluciones concretas con el ímpetu con que lo vienen haciendo. Por otra parte, algunos de los entendimientos a propósito de la interpretación exigen la necesidad de tender un cable a la realidad y más precisamente con la realidad de la praxis social, que es donde el derecho cobra vida en el orden de un equitativo sistema de repartos. La Corte tiene dicho que no es siempre método recomendable el atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en procura de una aplicación racional que elimine el riesgo de un formalismo paralizante, como entendemos que debe ser un buen reclamo de racionalidad y de exclusión de tales rigorismos formales. También se ha dicho con acierto que una de las cuestiones de la teoría del derecho, esto es, la actividad de contemplar críticamente la realidad jurídica, ofrece a la mirada del operador de esta ciencia, es la imposible prescindencia de una dimensión filosófica acerca de dicha realidad. En efecto, muchos de tales operadores suelen expresar en sus tareas cotidianas o acaso en la reflexión sosegada de sus gabinetes la inutilidad de tal dimensión sin advertir que ésta es con natural a sus labores, tal y como lo enseña la jurisprudencia de los tribunales y por extensión el oficio interpretativo que le es ajeno. El párrafo pertenece a Rabbi Baldi Cabanillas. Ejemplifiquemos lo dicho con un supuesto de la jurisprudencia en extranjería que motivara tanta preocupación y tan fina percepción de nuestro desaparecido Gabriel Chaussowski. Se trata de la circunstancia de que en la interpretación y aplicación de las normas se concebía tradicionalmente que la adquisición de la nacionalidad resultaba de una facultad graciosa del Estado y no de la adjudicación de un derecho, que no es otro que el derecho a cambiar de nacionalidad cuando es solicitado, si es que se es merecedor del mismo, cualquiera sea el país de origen del solicitante. Como consecuencia de dicha actividad interpretativa, cuando judicialmente se declarara ilegal a una persona de origen extranjero en el territorio nacional, porque las leyes no contemplan la situación objetiva del interesado, se está aplicando la ley que rige el caso por vía de interpretación literal empleada con frecuencia en la operatividad judicial del ordenamiento jurídico. Se trata de los casos fáciles y no de los difíciles o mutantes, es decir, aquellos que no presentan problemas para determinar las premisas, pues los hechos se encuentran categóricamente probados y encuadran en normas jurídicas cuyos sentidos y alcances son igualmente claros. Esto explica una omisión de la perspectiva consecuencialista que permite advertir que, independientemente de los efectos internos de una norma que se estudian habitualmente, existe una visión a futuro, que existe una prognosis empírico-social, según comenta en Doctrina Lorenzetti. Sucede así que muchas veces advertimos que esa actividad parece estar subjetivamente eximida, me refiero a la actividad interpretativa, de efectuar cualquier otro juicio de valor o de conjeturar sobre la pertinencia al caso de otros principios, desde que no hay otra operación mental que la de la aplicación de la ley positivizada.
En este sentido, cuando el juez procede respondiendo exegética y sistemáticamente por una parte a la exigencia del orden jurídico objetivo y por otra respecto a los destinatarios de las normas, en esta hipótesis personas de escasos recursos provenientes de países vecinos, bien podría afirmarse ab initio que el juez ha actuado dentro de la esfera de su imparcialidad procesal. Esto es, con tranquilidad de decisión y sin necesidad aparente de mayor esfuerzo interpretativo de la ley, dada la clara adecuación del dispositivo legal con del presupuesto fáctico comentado. Así se puede negar el derecho constitucional de la nacionalización al extranjero con el simple argumento de que el órgano de la Administración informa que el interesado no ha residido 2 años consecutivos en el territorio nacional. Esto constituía prueba dirimente con la cual los jueces impedían en la práctica el ejercicio de aquel derecho desde que no se admitían medios de prueba independientes. Ello puede hacerse legalmente, negándole la adjudicación de un derecho sin incumplir objetivamente, neutralmente, con el precepto de la ley vigente. ¿Por qué entonces en estos supuestos consideramos muchas veces insuficiente la tarea interpretativa del juez desde que se trataría de una lineal aplicación del derecho positivo? Porque la justificación del derecho, aun cuando se fundamente en principios lógicos, preceptos lógicos y fácticos explícitos, no alcanza, a nuestro modesto modo de ver, para despejar serias dudas si en su desarrollo no queda espacio alguno o por qué no queda para cualquier consideración ética, antropológica y social. Dicho de otro modo, sería una muy buena noticia si se acreditase que ya no quedan entre nosotros jueces con prejuicios ideológicos hacia ciudadanos que ingresan de países vecinos. Pero mejor noticia sería si de haberlos estos jueces asumiesen la responsabilidad moral de repasar su ideología antes de interpretar la norma en confronte con la actualidad de la realidad social. Ello así, pues si bien el procedimiento seguido puede resultar legalmente adecuado, no por ello habrá de concluirse necesariamente en una solución justa, para el caso de que exista una y solo una solución justa según se discute en la filosofía de estos tiempos. Pero tampoco existe un dispositivo legal expreso que contemple un reproche ético al juez que por no agotar la valoración integral de todos los principios y valores en juego, cuando ello debe ser subsanado por él mediante una visión más verosímil y realista del derecho a la que ya se ha hecho referencia en este panel en esta tarde, donde habrá de buscar la solución por vía de interpretación que propiciamos, sumada a su propia predisposición y sinceramiento intelectual. Vale lo dicho para quienes anteponen posiciones doctrinarias frente a una nueva estructura sustantiva de nuestro ordenamiento civil, me refiero a la reforma del Código Civil, donde ideología y razón parecen encontrarse en pugna. De allí que pensamos en un juez en el sector opuesto al del plano estrictamente teórico del derecho. No obstante, a partir de este, basta con una teoría, o bastaría con una teoría racional de los derechos de una sociedad democrática para satisfacer las exigencias filosóficas en la conciencia del juez. Por caso, una teoría como la de Dworkin, o por qué no la de Rawls, cumpliría esa exigencia, pero en el caso de Dworkin entiende que el derecho es interpretativo a todo respecto. Se trata de atribuir a una práctica judicial dada la mejor interpretación disponible. Esto se constata porque nosotros los jueces tenemos en este punto en particular una preocupación que trata de resolver una cuestión más inmediata y más práctica. Esta consiste en situar también al juez en un contexto político y social determinado, pues sus decisiones no se dan en un espacio de intemporalidad dictando sentencias desde la altura de su saber. Según Alf Ross, sin la interpretación, el jurista se ve forzado a decidir, esa decisión estará determinada por su temperamento. Recuérdese la raíz empirista del pensador. Instancia en la que algunos dan prioridad a las consideraciones políticas, sintiéndose intérpretes de una ideología, salvo en lo referido a los hechos y las circunstancias de las premisas de su apreciación. En este orden, no debe resultar un tabú asumir una ideología en su acepción elemental, aunque prevalezca la etiqueta conceptual de una supuesta neutralidad política, para advertir que se trata de un conjunto de creencias donde cuestionamos las que acunan con mayor impunidad psicológica en las actitudes discriminatorias o autoritarias de algunos jueces. Desde el sano activismo judicial se vienen despejando de las resoluciones judiciales ingredientes ideológicos, tales como el derecho penal de autor, y también se viene impidiendo además la consolidación de la doctrina judicial de las categorías sospechosas como técnica de control de discriminación a los extranjeros. Ningún ser humano es ilegal, decía Gabriel Chaussky. Voy a obviar alguna cita, pero me voy a quedar con una a la que no voy a renunciar,
que es de Pérez Bustamante y que dice que en toda norma refleja una ideología, una política y es ciertamente su expresión en lenguaje técnico jurídico. La interpretación, en cambio, se advierte política con menos disimulo pese a los esfuerzos de sistematización metodológica. Esta es la razón que ha llevado al estudio profundo de una relación entre norma e interpretación, así como el conocido debate sobre la importancia de esta última. Para comenzar mi conclusión, tengo para mí que del juez que cumple legal y asépticamente con su labor jurisdiccional ha tomado nota la literatura actual, la literatura universal, acaso con más agudeza, como a veces sucede con la literatura y también con la poesía, con que la racionalidad del derecho nos lleva a explicar algunas parcelas de la realidad. El juez Christophe Comibes, personaje de Sándor Márai, por ustedes conocidos, en la Budapest situada entre las dos grandes guerras, tenía un austero despacho de juez civil encargado de la burocrática resolución de casos de divorcio, de donde no había una ventana desde la cual veía todos los días los trasfondos de una prisión y los movimientos de los presos que deambulaban en ella. Ese cotidiano acontecer le era indiferente a Comibes, porque su labor judicial era algo absolutamente ajeno al mismo. Estaba convencido de que él solo debía juzgar la realidad con severidad y según la legislación vigente, respetando el espíritu de las leyes. Tal indiferencia del juez Comibes marcaba una línea más sutil que la de la distinción entre las tareas de un juez civil y las de un juez penal. La lógica del juez imaginado por el escritor es la que suele prevalecer entre muchos jueces civiles, pero también se constata hoy entre muchos jueces penales. Les es común una arquitectura mental respetuosa de los a veces imaginarios límites que hacen a su específico menester, como si la lógica del derecho tuviese parcelas que se cortan de tajo entre uno y otro escenario de la realidad. Pero lo interesante es que su actitud no le restaba humanas inquietudes al magistrado. Contemplando la vorágine de la época, tenía la sensación de que la ley se había quedado atrás, de que no había podido prever el proceso de descomposición que lo barría todo y hacía temblar los cimientos de las cosas. En su condición de juez, se veía obligado, textual del personaje, a rellenar la letra de las leyes con un contenido acorde a la época, pensaba este juez. Estaba anonadado en su existencia. Su interpretación primaria seguía la secuencia natural de aquel esquema que describe, aunque no resuelve, la diatriba del magistrado del relato de Márai, en tanto expresa aquello que, en este entendimiento, se traduce en una previsible impotencia desde su menester jurisdiccional, ubicado en una época y en una contrariedad espiritual acorde a su irresuelta conciencia antropológica, jurídica y social. Este es el juez que creemos en el ocaso. Nada más y muchas gracias. ¿Qué tiempo? Perfecto. Doctor Luis Reda, muchas gracias. También en representación entonces de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, le concedemos la palabra a la doctora Julia Villanueva. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es un honor. Me presento. Soy juez de la Cámara Comercial de la capital. Y bueno, voy a tratar de ser rápido. No voy a poder ser tan rápido como el doctor porque yo lo leyó. Sé que es tarde y están cansados, pero bueno. A ver, primer tema que a mí en particular me apasiona, que es el que nos convoca en este panel. Activismo, como se ha dado en llamar, versus garantismo. Esto no aplica para ni para el derecho penal, ni para el juez concursal, porque allí no rige el principio dispositivo y lo tenemos clarísimo. Es un juez, donde aplica, o sea, donde tenemos que desentrañar qué juez queremos, es en los juicios individuales que se encuentran, sí, sujetos al principio dispositivo. Y el gran debate que hay hoy en doctrina es ¿qué perfil de juez queremos? Queremos un juez activista. Activista no es activo, diligente, eso lo queremos todos, nadie duda de eso. Sino un juez más comprometido con el resultado del caso. Un juez que, porque busca y quiere encontrar la justicia, por ahí incurre en alguna, no menosprecio, pero sí en una postergación de ritos procesales que se pueden considerar, según el caso, importantes. Es un juez que tiene un rol protagónico que antes era impensable.
¿sí? Contra el juez garantista. El garantismo viene aquí significando al juez que va a tener un apego estricto al debido proceso, y los garantistas dicen, bueno, no puede ser un juez activista, un juez que cambie las reglas, porque estaríamos violando el debido proceso. Y acá hay un riesgo enorme, porque si no se aplican las reglas ya preconcebidas, y bueno, corremos el riesgo de que la legalidad se desgaste, de la imprevisibilidad, de la inseguridad jurídica, de todo lo que esto trae. Bueno, ¿cuál juez queremos? Estas son las dos versiones extremas, y antes de venir he leído y he visto realmente defensores de las dos versiones extremas. Yo, en mi humilde opinión, es como todo. Creo que nada extremo termina siendo bueno, y que a veces lo bueno es buscar el justo medio. Ninguna de estas teorías deja de tener sus bondades y sus riesgos. Que el juez activista acabe con las garantías constitucionales, esto no es cierto, y es claramente no cierto. Ustedes piensen, sin ir más lejos, qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido una corte activista, como es concebida. Nuestra corte, constituida en 1867, ¿sí? Cuando todo estaba por hacerse, constituyó el país. O sea, el país se constituía y el tribunal recién creado tenía nada más ni nada menos que el desafío de decir cómo iba a hacer el control de constitucionalidad. Esto no está en la Constitución. Y nuestra Corte, en el caso Sojo, decidió incorporar para el derecho argentino lo que ya la Corte norteamericana había decidido hacer en Marbury versus Madison. O sea, ¿esto fue activista sí o no? Claro que sí. Cuando la Corte crea el amparo, ¿recuerdan la maravilla del caso de Siri-Cot? Cuando la Corte define la fisonomía del habeas corpus, ¿sí? Cuando la Corte sienta esas doctrinas increíbles, que uno vive el derecho, diciendo, a ver, no se puede caer en inconstitucionalidad por omisión. ¿A qué omisión se refiere? A la omisión legislativa. ¿Cuáles eran esas omisiones? Y bueno, cuando el Poder Legislativo demora la sanción de leyes necesarias para que ciertos derechos puedan ser ejercidos. Bueno, y en estos casos que la Corte crea justamente en Siri, en Cot, en el Mejián, dice, bueno, estos derechos que hubieran necesitado leyes que los reglamentaran, las leyes no están. Pero los derechos tienen que entenderse operativos, y entonces les da cauce, pese a que el cauce procesal de índole legal no estaba consagrado. O sea, si uno mira, ¿está mal el garantismo? Cuando el activismo judicial, cuando la visión del juez se orienta a profundizar y a garantizar la existencia de los derechos constitucionales. Para mí la respuesta es claramente no. Bienvenido el activismo de la Corte. Bienvenido el activismo de la Corte cuando amplía los derechos constitucionales dignos de ser protegidos. ¿Recuerdan el caso Portillo? Uno podrá compartirlo o no, pero bueno, era un señor que lo convocan a prestar el servicio militar y el señor pone objeción de conciencia por razón de su religión. Bueno, esto no estaba así previsto en la Constitución. Sin embargo, la Corte hace lugar a la petición y lo releva de prestar el servicio militar, haciendo una interpretación de lo que era la libertad del culto y la libertad de pensamiento. Yo, en ese plano, en la medida en que estemos hablando, lo acaba de hacer en Alavi. ¿Recuerdan? Cuando hablamos de las acciones de clase o de los derechos colectivos, un abogado que va y dice, señores, están violando mi derecho y se están enterando porque me pueden interferir en mi teléfono y yo tengo secretos que no quiero que entonces, quiero que esto no sea así, que a mi cliente esto está mal. Y la Corte dice, bueno, si es un abogado, son todos. O sea, un señor, o sea, esto es creación activista porque, a ver, desde el plano sustancial, lo que el activismo hace es convalidar la creatividad. Ahora, me parece que el tema no es activismo sí, activismo no, sino es lo otro que se ha hablado aquí, que es
¿hasta dónde la creatividad judicial? ¿Hasta dónde el juez puede decidir las causas sin convertirse en legislador? ¿Sí? Y bueno, y acá tenemos el gran problema. Ya se ha hablado mucho, así que yo voy a tratar de ser muy sintética en esto. Y les doy lo que me parece que por dónde podría transitar. Una cosa lógica, la sabemos todos. Si hay una ley, hay que aplicarla. Si no hay ley, el juez no puede crear la propia, ¿sí? Entre estos dos extremos hay un montón de variantes. Y el tema es cómo hacemos para solucionar esos supuestos. ¿Cuáles son los supuestos complicados? Que no haya norma, que haya antinomia, o sea, dos normas que regulan el caso y que llegan a conclusiones distintas. O que la norma sea vaga, como estamos acostumbrados a ver. A ver, ¿qué es vaguedad? El legislador no puede regular, porque es una imposibilidad práctica, la enorme cantidad de casos que van a llegar a los estrados judiciales. Entonces, ¿de qué se vale? Y lo que hace es establecer estándares, dejar abierta para la interpretación del juez, para que el juez pueda aplicar en el caso concreto con mayor información. Es decir, el legislador mismo reconoce que un caso podrá prosperar o no podrá prosperar, o salir de un modo o de otro, según la información que ese legislador de antemano no tiene y que el juez de la causa sí la va a tener. Entonces el juez de la causa va a estar mucho más en mejores condiciones de alcanzar la justicia que por ahí el legislador regulando en abstracto una multiplicidad de casos que pueden tener entre ellos enormes diferencias. A ver, está bueno, es hacia el Estado de Derecho, que haya precisión, que todo sea previsible. Está bueno, pero a veces no se puede. Y a veces el excesivo apego a la previsibilidad terminan cayendo dentro de eso que previó el legislador, supuestos que verdaderamente, solucionados a la luz de esa norma, resultan terriblemente sistemáticos e injustos. Y entonces, bueno, allí es donde el juez va a tener que verse y cómo resolver el caso sin salir del derecho. A ver, no se puede salir del derecho, esto es mi opinión. Uno tiene que empezar, por supuesto, si tiene, a partir de la norma que regula el caso y lograr la llamada deducción normativa. Poder resolverlo a la luz de la norma. Cuando tenemos estos problemas, que la norma no está, que la norma es oscura, que la norma es vaga, y bueno, la discrecionalidad, que la verdad comparto lo que dice el doctor, hay que ser cuidadosos con el lenguaje, y la discrecionalidad pareciera como que uno hace lo que se le ocurre, no, claramente nosotros no tenemos la posibilidad de hacer lo que nos ocurre en ningún caso, aún en estos tan difíciles donde el legislador no nos da tregua. Así no tenés norma, no importa, tenés que resolver igual. ¿Y qué tenemos que hacer para poder resolver sin salir de la legalidad? Y bueno, aquí lo han dicho, casi me remito a lo que dijo la doctora Caballero, tenemos recursos que son absolutamente indispensables. La motivación. A ver, la motivación es fundamental. Incluso como hay paradigmas. ¿Qué es esto de paradigmas? Son concepciones ideológicas o axiológicas que todos los jueces tenemos. Incluso para aplicar las mismas normas llegamos a resultados distintos porque tenemos todo ese bagaje previo que condiciona nuestro razonamiento. Entonces, bueno, si en estos casos nos encontramos con un supuesto donde vamos a priorizar esos paradigmas nuestros que llevamos, y está bien que sea, porque no somos ajenos a tener nuestra propia concepción de la vida y de proyectarla en aquello que resolvemos. Pero como dice Lorenzetti cuando trata este tema, que a mí me pareció realmente interesante, el juez tiene que hacerlo saber. Tiene que hacerlo saber. Yo voy a seguir este camino porque para mí axiológicamente es conveniente y no ignoro que se puede. Y aquí hay que traer el otro camino posible que eventualmente me podría llevar a una solución distinta. No ignoro que existe tal otra posición que contradeciría lo que yo estoy pretendiendo hacer aquí. Pero llego a esta conclusión y ahí es la composición, la necesidad de dar una respuesta. Y esto se tiene que decir por lo que decía la doctora, porque el justiciable
tiene que saber por qué le dijimos que no. ¿Por qué él, que creía tener derecho, alguien le dijo que no? Por lo menos tiene que saber las razones por las cuales se le dijeron que no. Cuando tenemos estos problemas en la ley, hay que acudir al razonamiento, a la argumentación normativa. Y bueno, y tenemos, a ver, yo no sé, no creo que el artículo 16 sea una carta en blanco. Cuando hay una norma analógica, no está, el juez tiene que aplicar la norma analógica, no está dentro de la discreción del juez. Esta norma está, no contempló este caso, pero porque el legislador no se dio cuenta que este caso también estaba contemplado en esta norma. A mí me parece que cuando la analogía existe, hay obligación de aplicarla. Después tenemos los principios generales del derecho, la doctrina de los autores, la jurisprudencia. O sea, tenemos un bagaje enorme para poder aplicar. Y lo que aquí hay que demostrar es que la sentencia, la valoración que hemos hecho en la sentencia es válida, es verdadera, si se quiere, científica, pero que no fue producto de nuestra propia voluntarismo, que hemos llevado a un señor a perder su casa o a perder lo que fuere porque se nos ocurrió, porque a nosotros nos pareció mejor esa solución. O sea, la sentencia tiene que ser fundada y no puede salir del marco de la legalidad, entendida no como apego estricto al derecho positivo que hoy por hoy está... me queda un minuto. Bueno, ya sabemos que está acabado. Pero sí acudir a todo esto. Me quedan 2 minutos y yo, la verdad es que no quiero que se me agote el tiempo sin traer acá un tema que me parece absolutamente indispensable. Hace a la médula de nuestra función. Se ha trabajado en este panel, pero yo lo quiero resaltar especialmente. Me refiero a la división de poderes, que es uno de los temas que tenemos aquí, y por ende a la necesaria independencia del Poder Judicial. A ver, desde Montesquieu hasta acá, mucha agua corrió bajo el puente. Los constitucionalistas modernos dicen, bueno, la división de poderes de Montesquieu ya no rige tal cual, pero la esencia sigue estando. ¿Cómo se controla el poder sino con otro poder? No hay forma de controlar el poder. Y la división de poderes, que aquel que hace las leyes no las ejecuta y que el que las ejecuta no juzgue las controversias que se generan a raíz de la aplicación de esas leyes, sigue tan vigente como ocurrió con Montesquieu. Y a mí me parece que nosotros tenemos el deber, la obligación absoluta de reivindicar la independencia del Poder Judicial. A ver, la división de poderes es la garantía de las libertades individuales. ¿De qué vale que nosotros digamos la Constitución es la ley suprema, la carta que los ciudadanos tienen para ver garantizados sus derechos, si a la hora de querer hacerla efectiva no hay un mecanismo idóneo para que eso tenga vida? Y el único mecanismo idóneo somos nosotros. En nuestro país existe el control de constitucionalidad difuso, o sea, todos los jueces del país estamos, no solo estamos facultados, estamos en la obligación de hacer este control de constitucionalidad. Y esto no es de ahora. Los poderes políticos necesitan ser limitados. Y esto es aquí y en el mundo. Y desde siempre, desde que la concepción de la democracia y de la república apareció en el mundo. La Corte a ver, dicen los constitucionalistas, a mí me encantó la idea, el Ejecutivo tiene la espada porque maneja los ejércitos, el Legislativo tiene el presupuesto, maneja la bolsa. ¿Qué tiene el Poder Judicial? Tiene su palabra, juris dictio, y con la palabra puede llegar a generar esa alteración de esos otros poderes aparentemente mucho más fuertes que el nuestro. A ver, la Corte se ha autorrestringido razonablemente desde el primer tiempo. Lo que nombraba el doctor, más allá de por dónde camine y cuál sea su límite, la Corte reconoce la división de poderes y dice en los poderes políticos, que por ser políticos no son justiciables, yo no intervengo. Es
respeto a la división de poderes. Hay un amplísimo margen que queda fuera del control judicial. Por supuesto que la Corte ha en algunos casos dicho, ojo, en la misma línea que marcaba el doctor, todo depende de hasta dónde y cómo, de que no haya una violación que pueda justificar la lesión de un derecho susceptible de generar un reclamo. Y la otra gran limitación que la Corte se impuso, y es constitucional, y así debió imponérsela también, igual que la otra, es el hecho de que la Corte solo falla para el caso concreto y controvertido. O sea, si el Congreso saca una ley, la Corte no podría declarar esa ley inconstitucional en general. Ella entiende en el concreto caso que se le somete. O sea, no es una Corte que hace cualquier cosa. He leído por ahí que cuando la Corte descubrió su enorme poder, el enorme poder de su palabra, casi le dio miedo y empezó a autorrestringirse, a decir, no, ojo, con la división de poderes y hay que respetarla tanto para limitar como para permitir que los poderes políticos ejerzan sus actividades dentro de las esferas que les son propias. Y todo está bien. Pero cuando hay que marcar un límite, hay que marcarlo. Y esta es la función nuestra, que tiene como vértice a la Corte, pero que también es nuestra. Y nuestra sociedad necesita un país con jueces en los que confiar, con jueces capaces de limitar el poder. Que podamos tener miedo. Miren, yo fui 10 años juez de primera instancia de un juzgado comercial de la capital del 2001 al 2011. Épocas muy difíciles. La he pasado muy mal. La verdad es que en algunos casos, recuerdo Vila Manzano y Cablevisión en un juzgado donde yo subrogué, que entré a subrogar después que el juez, porque el juez estaba enfermo y hacía mucho tiempo que estaba enfermo y había muchas cosas que habían quedado un poquito de la deriva. Esa era la principal causa que allí tramitaba. Y obviamente, lamentablemente, ojalá yo pudiera no ser menos activista. En ese plano, ojo, que en el plano concursal el juez tiene toda la obligación de investigar y de hacer las cosas. Bueno, ¿cómo terminé? Terminé denunciada penalmente, denunciada en el Consejo de la Magistratura, diarios, televisión, radio. Vieron los títulos que aparecen, noticias de último momento. La jueza Julia Villanueva, graves irregularidades. Empecé a apagar la luz, mi papá de Pergamino me llama, ¿pero está pasando? Bueno, a ver. Cuando todo esto terminó, promoví juicio a los diarios y se los gané. Gracias a eso pagué mi casa, les aviso. Pero bueno, mientras tanto, la pasé muy mal y tuve mucho miedo. Y es verdad, los jueces podemos tener miedo. El problema es que el miedo no nos puede doblegar. Ese es el tema. La valentía, el coraje, no es en nosotros solo una virtud, es una obligación constitucional. Entonces tenemos que poder sobreponernos a esos sentimientos muy humanos para poder llevar adelante esta tarea absolutamente indeclinable que tenemos, este deber, esta obligación enorme hacia nuestra patria. Como decía Lorenzetti hoy, que la verdad me llamó la atención, pero no me llamó la atención que lo dijera. Recibimos presiones, sí, los jueces reciben presiones, pero no presión del gobierno, o no solamente del gobierno, de los grupos, de los justiciables. A mí acaba de pasar en una causa muy importante que teníamos en la sala, que entre que sale el dictamen de la fiscal y nuestra resolución 4 días después se publica, así, de una, en El Derecho, en la revista del Derecho, un comentario crítico del dictamen de la fiscal. ¿Cómo hicieron para publicarlo con esa velocidad? En un amigo personal, un autor muy conocido, de gran proyección nacional, y yo lo sentí como que había una forma de injerencia que a mí no me gustó. La verdad es que a mí no me gustó. Creo que toda forma de injerencia hay que tratar de evitarla. Y termino. No, en todo lo que está pasando hoy, yo no me meto respecto a gobiernos versus Clarín, imposible. Con mi enorme respeto por las autoridades judiciales, que me molestó que se publicara
artículo antes de que la sala fallara, imagínense, no me metería en nada que esté hoy sometido a decisión de otro tribunal, aunque lo supiera, que no lo sé. Lo único que sí me atrevo a decir, porque esto es hecho histórico y porque realmente creo que en un panel que convoca a los jueces del país a hablar de división de poderes, no puede dejar de decirse, es que yo lamento profundamente. A ver, estoy segura, quiero creer, que no hubo intencionalidad, pero en cierto momento, proveniente del máximo referente que en el Ministerio tiene la justicia, hubo una declaración que realmente yo hubiera preferido que no existiera. La advertencia, ojo con las consecuencias de tus fallos. Todos lo sabemos, que ojo con las consecuencias de los fallos. Ojo, estamos todos de acuerdo. Sí, sabemos que asumimos enormes responsabilidades, pero cuando la advertencia viene de alguien que tiene dentro de nuestro esquema gubernamental tanta relevancia, suena mal. Nada más, muchas gracias.